Oramos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, porque vengas y nos visites por medio de tu hermoso Espíritu. Enséñanos, Señor, lo que tenemos que saber y aprender para aplicar a nuestra vida, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos de tu sabiduría, Señor, directa de los cielos, para que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, entenderla y aplicarla. Gracias, eterno Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos y de poder aprender de ti, conocer más de ti. Bienvenido seas, Espíritu Santo, que seas tú, ante todo tú, eh, ayudándonos a través de nosotros mismos para que sea tu palabra dada aquí y sea llevada de la manera correcta. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Eh, bueno, familia, el último estudio bíblico que tuvimos con Joana antes de este fue Mateo 8 a partir del 1 al 17, donde se hablaba que Jesús había sanado al leproso, sanó al siervo del oficial, de un oficial romano, y también había sanado a la suegra de Pedro. Aquí vamos a seguir con los siguientes capítulos que seguimos en Mateo 8, 10, del 18 al 22. ¿Alguien quiere leerlos? Perdónenme, y yo me vine así y no les dije, en el link, Joana puso de qué se trata la lectura hoy, y es cuando el Señor nos llama. Amén, mi Jessy. Yo lo quiero leer. Amén. Ok. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viéndose Jesús, del 18, ¿cierto? Sí. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que me vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Amén, gracias, Joana. Bueno, aquí vemos que Jesús está hablando con dos personas que prácticamente, al ver esta multitud de la cual seguía Jesús, después de Jesús, no solamente haber sanado al leproso, no solamente haber sanado al siervo del romano, sino a la suegra de Pedro, sino muchísimos más. Estas simplemente son unas pequeñas eh, historias que nos revela la palabra de Dios, porque no solamente sanó a estas personas, sino que sanó a muchísimas personas endemoniadas, enfermas, eh, a muchas. Pero estas nos enseña aquí que Jesús le decía, era, les voy a dar, por ejemplo, este ejemplo. Hoy en día, muchos seres humanos, muchas personas se alistan en las filas de los ejércitos. Cuando estas personas se alistan en las filas de los ejércitos, estas personas solamente van con intereses propios. Los intereses propios que van es porque quieren conseguir mejor beneficio, quieren conseguir un mejor futuro, un mejor estatus, pero se meten con la idea equivocada. Y esta idea les conlleva a tener errores, porque eso no conlleva a ser un soldado. ¿Por qué les digo esta historia? Porque hoy en día muchas personas deciden seguir a Cristo, pero no saben lo que conlleva el seguir a Cristo, no tienen idea de lo que conlleva seguir al Señor. Y aquí Él nos enseña, prácticamente nos dice, nos relata eh, qué es seguirlo a Él. Es increíble cómo hoy muchos partidos políticos, personas que buscan algo, están ofreciendo cosas, ofrecen y ofrecen cosas, pero aquí Jesús nos dice, y realmente lo que nos muestra es que para seguirlo a Él, definitivamente tiene que haber un sacrificio. Él no promete nada, sino que más bien dice muy claro qué es lo que conlleva este sacrificio. Um,
vamos a leer el versículo 18 para divagar más en él. ¿Alguien lo quiere leer? El 8:18. A ver. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Aquí podríamos preguntarnos por qué Jesús pasó al otro lado. Yo buscando relatos en muchas partes, mucha gente decía, bueno, quizás él estaba cansado, quizás había mucha multitud, pero mi personal pensamiento en este versículo es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ya él sabía lo que venía. Y él cuando él cruzó ese lago, ese río, él ya sabía que a él le iban a seguir, que venían personas a seguirle. Entonces él iba con la intención de aclararle a aquellos que se iban a disponer a él el por qué era necesario hacer lo que dice aquí. En el versículo 19, lo tengo yo aquí, lo voy a leer. Y vino un escriba y le dijo al maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba era de esas personas que cumplía la ley. Un escriba era de los que la procesaban, la entendían, la escribían. Era una persona prácticamente muy fiel a la ley del Señor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Él fue la primera persona quien le dijo a Jesús, no que si te puedo seguir, no, él le dijo que lo iba a seguir. Eran personas, escribas eran personas cultas, intérpretes de la ley, explicaban y aplicaban lo que leían ellos en las escrituras. Él reconoció a Jesús como su maestro, realmente. Él no preguntó a Jesús si él podía seguirle, sino que él directamente le dijo, yo te voy a seguir. La reacción de Jesús fue increíble. Solamente voy a escuchar. La reacción de Jesús fue increíble porque Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y solo destinado a ser guía. Mi Jessy, se desactivó tu audio sin culpa, lo desactivé por silenciar. Oh, ok, ya, disculpa. ¿Sí escucharon el versículo que leí? Ok. Bueno, dice el versículo 20, cuando el escriba fue y le dijo a Jesús que lo iba a seguir, es increíble la contestación de Jesús al escriba. Le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, prácticamente Jesús le aclaró que seguirlo a él era el costo de todo, porque ni siquiera él, siendo el Hijo de Dios, él tenía donde recostar su cabeza. O sea, imagínate, para que él entendiera el sacrificio que tenía que hacer. O sea, Jesús no le estaba diciendo, mira, sígueme porque vas a pertenecer a un lugar maravilloso, a una congregación increíble, sígueme porque vas a recibir preceptos, sígueme porque vas a recibir recompensa. No, sígueme, pero tienes que enterarte que seguirme te va a costar, seguirme va a sufrir, porque si yo siendo el Hijo de Dios no tengo donde recostar mi cabeza en este momento, entonces tú tienes que enterarte de que esto es un sacrificio grande, ¿sí? Mucha gente dirá, bueno, hay gente hoy en día, como dicen por ahí, hay gente hoy en día que dicen creer en Cristo, pero realmente no saben qué es seguir a Cristo, ¿sí? A mí me pasó muchísimas veces. Por ejemplo, el ejemplo político que yo daba hace rato, que la gente quiere conseguir votos, quiere conseguir cosas, se paran en estrados diciendo, mira, yo te ofrezco, yo te doy, yo te voy a arreglar esto, yo te voy a hacer esto, la economía va a arreglarse, pero es increíble que Jesús haga todo lo contrario. Jesús no se para en ninguna parte. Jesús no se iba a decirles a ellos, a prometerle cosas, sino que sencillamente les iba a decir la verdad. O sea,
para tú seguirme, tú tienes que hacer un sacrificio grande porque vas a pasar por momentos difíciles, te van a perseguir, te van a maltratar, te van a encarcelar, te van a... O sea, ese es el pago de seguir a Jesús, de cargar la cruz de nuestro Señor. Jesús. Bueno, seguimos con el versículo siguiente. ¿Quién lo quiere leer? Que creo que es el 22, el 21. Bueno, el 22, No, el 21. otro de sus discípulos le dijo, Señor, perdón, permíteme que me vaya primero y entierre a mi... Este discípulo no dice la palabra de Dios, era un discípulo, pero no dice realmente quién era como señalaban al escriba. Este discípulo sencillamente era una persona, un seguidor de Cristo, quien le pedía al Señor que si le dejaba, o sea, que le quería seguir, pero si le dejaba ir a enterrar a su padre. En muchos relatos bíblicos que yo leí, decían que muchas veces las personas cuando hablaban, por ejemplo, que se refirió, déjame ir a enterrar a mi padre, no era que su padre todavía había muerto, no, su padre quizás estaba con sus oyentes, estaba enfermo, estaba en una situación difícil. Entonces, pasa que él le quería pedir tiempo al Señor para que pudiera él enterrar a su padre, ¿sí? Y es increíble porque Jesús le dio una contestación a él. A mí me da cosa porque yo tengo muchas cosas escritas, perdóname, pero yo digo definitivamente uno no tiene que mirar esto. Déjame yo mirar los versículos, disculpa, porque de verdad que se pierde uno. Voy a buscar aquí. Ok, es increíble porque después de él decirle al Señor que primero quería entregar, primero le dijo Señor, lo reconoció como Señor, ¿verdad? Y luego le dijo primero que lo dejara, que le permitiera ir a enterrar a su padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo me puse a divagar en ese versículo que Jesús, esas palabras que Jesús le dijo a él, y cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, él se refería a los muertos espirituales, a los que no le conocen a él. O sea, que fuera, que dejara que los muertos, esos muertos espirituales que no conocen la ley, no conocían a Jesús, dejara que los que enterraran sus muertos y que le siguiera. Hoy en día quizás tú te puedes encontrar con muchas personas que van a decir, bueno, pero Jesús fue justo, Jesús, ¿por qué no permite que este hombre vaya y entierre a su padre, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas así, incluso te doy, por ejemplo, un ejemplo de que cuando yo me separé de mi familia, yo me separé de vivir de mi madre y de mis hermanas, que vivíamos todas juntas, yo les dije, yo necesito mi paz, yo necesito mi tranquilidad para poder yo seguir al Señor, para poder tener esa relación íntima con Dios y yo con ustedes no puedo. ¿Y qué me dijeron ellas a mí, mi mamá y mis hermanas? Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú te separes de tu familia, Dios no quiere que tú te separes de tu mamá. No me separé en sí de alejarme de ellas, no, porque las tengo cerca, pero sí me separé conviviendo porque era una vida inevitable, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Y esto está pasando aquí mismo. Jesús le dijo a él, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, seguir a Jesús implica incluso dejar familia, dejar amigos, dejar costumbres, dejar todo lo que tengamos de paso, que poner a Jesús en primer lugar para poder tener ese agrado del Señor. Es increíble. Aquí lo dice en Lucas 14, 25, 27. ¿Alguien lo quiere leer? Lucas 14, 25, 27. Lucas 14, ¿qué? 25, del 25 al 27. Grandes multitudes iban con él
Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Aquí nos enseña el Señor que definitivamente no es que Él quiere que nosotros no amemos o no queramos o no estemos con nuestra familia, es que nosotros debemos poner a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Si Él ya ha salvado nuestra vida, nos ha liberado, nos ha sanado de cosas que antes no nos dejaban tener una vida en paz, tranquila, no nos dejaban ver el camino claro y realmente nos sanó. Por ejemplo, a mí me sanó. Yo tengo que darle mi amor a Jesús y apartar todo lo que no me deja edificar mi vida. Y por ejemplo, él dice aquí, tienes que dejar todo, aborrecer todo, o sea, hijo, madre, hermanos, hermanas, hasta tu propia vida, o sea, hasta la propia vida de uno. Esto es lo que implica seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos, como en aquellos tiempos de los tiempos de nuestro Señor, como ahora, que hay personas que dicen, sí, seguir a Jesús, pero realmente no viven vidas conforme a lo que dicen, a lo que predican, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba leyendo y esta historia me impactó a mí, la historia de Ruth, no sé si ustedes se la conocen. La historia de Ruth es una de las historias más profundas de la Biblia. Ella era una moabita y se convirtió incluso en la bisabuela del rey David. O sea, Ruth fue la bisabuela del rey David. ¿Y por qué Dios le dio estos privilegios, estas cosas tan maravillosas a Ruth? Porque Ruth hizo sacrificios, Ru hizo cosas por el Señor, hizo cosas que le agradaron el corazón al Señor. Entonces, Dios hizo que la descendencia de Ru fuera increíble. Dios hizo que ella estuviera como en esa hermosa descendencia de Dios, siendo una moabita, ¿sí? Su sacrificio de casarse con el hijo de Noemí, Magión, creo que se pronuncia. Sin embargo, él y el hermano a los años se murieron, pero ella, la mamá de su esposo, Noemí, le pidió cuando ellos se murieron que saliera, que se fuera, que buscara su vida, que volviera a su cultura, a su descendencia, a sus familiares, para ella, porque ella se tenía que ir para su tierra, porque ya no tenía nada que hacer donde ella vivía. Y resulta que Ruth decidió seguirle a ella. Y Ruth le dijo en el capítulo de Ruth, primera 16, le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Qué increíble Ruth, tan hermosa, tan espectacular mujer, qué corazón tan hermoso. Ella le sirvió a su suegra, no importó que su esposo muriera, ella continuó caminando con ella fue de agrado para Dios y Dios la hizo bisabuela del rey David, Dios mío santo. Tú te imaginas una moabita, entonces tú te imaginas lo que nos espera a nosotros. Esto es lo que yo digo, cuando uno de verdad de corazón empieza a seguirle al Señor, el Señor, tú puedes estar viendo, sí, eran dos viudas, exacto, eran dos viudas, pero ellas no querían irse, pero una se fue y la otra siguió con, con Noemí. Eh, Cuando nosotros queremos seguirles al Señor y hacemos las cosas para agradarle al Señor, no a nadie en este mundo, el Señor empieza a darnos bendición, pero no bendición, ponle que no nos va a dar bendición ahorita mismo, sino que las bendiciones de Dios vienen a través de los años, las bendiciones de Dios vienen a través de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Esas son las bendiciones de Dios. Por ejemplo, yo me vi la historia de Abraham, ¿sí? Yo me vi la historia de la mamá de Abraham, una mujer completamente de Dios. Esta mujer era engañada por su esposo, maltratada, eh, le pasaron cosas terribles, ella lloraba, sufría, ella, yo no, yo ese dolor que ella lo viví, yo mirando esa serie, yo viví ese dolor, yo lloraba mirando a esa mujer.
Cuando esa mujer murió en la serie, yo creo que pasé 2 días de luto, porque increíble la vida de ella y cómo Dios a través de ella bendijo a Abraham. No por su papá, porque su papá fue un sinvergüenza, su papá tenía varias mujeres, su papá tuvo varios hijos, no, por la mujer de, de él, por la mamá de Abraham, fue que Dios hizo que la descendencia de Abraham se multiplicara por la mamá, no por el papá. Entonces, imagínate, es increíble lo que Dios hace a través de nuestra obediencia, a través de decirle, ¿sabes qué, Jesús? Sí, te voy a seguir, yo quiero seguirte, yo voy a seguirte y, y lo voy a hacer cueste lo que me cueste. Sobre perdón, déjame entrar que, sobre Agar, sí, sobre Agar, sí, exacto. Ella sufrió mucho con Agar, exacto. Yo no sé si ustedes están viendo la serie bíblica, yo me las estoy viendo porque mis hermanas aquí en Cristo, Sofía, nos las compartió. Dice aquí, porque escribí por aquí algo, Dios nos escogió, nos rescató para hacernos sus hijos. Él es nuestro Padre principal. Su espíritu nos ayuda en todo, lo moral y espiritual. Cuando nosotros nacemos, nacemos, como quien dice, en pecado, pero limpios, porque limpios en qué sentido, no que no nacemos con pecado, nacemos con el pecado, pero te digo, cuando te digo limpio, es porque no conocemos todavía cuando estamos pequeños el orgullo, no conocemos la vanidad, no conocemos nada de esto. Sin embargo, nacemos en pecado, pero ¿qué pasa? Que a medida que vamos creciendo nos enseñan a tener ese amor por el cómo nos vemos, por los juguetes, por la ropa, empiezan a enseñarnos estas cosas que nos llenan de orgullo. Y el orgullo se nos identifica más que la humildad. O sea, la humildad es muy poco. ¿Sabes dónde hay humildad? Donde hay necesidad. Tú ves niños donde hay mucha necesidad, donde no tienen que comer, donde no tienen dónde vestir, donde les toca salir a trabajar porque sus padres no pueden. Ahí tú ves mucha humildad y ves más acercamiento a Dios, a esos niños. Pero cuando somos niños y nuestros padres nos lo dan todo, entonces nosotros nos vamos más por la vanidad, por el orgullo, ¿sí? Porque aunque no lo reconocemos como orgullo, siempre estamos como que eso, como que nos miramos al espejo, como que bonitas, qué lindas, qué bonita me queda el pantalón, qué bonita me queda la camisa, nos vemos bien. Pero ¿qué pasa cuando esto pasa? ¿Por qué me voy a este tema? Porque la humildad es la entrada potiósica para el reino de los cielos y para agradar a Dios. La humildad es lo que hace que Dios nos ayude con su gracia, ¿sí? Y es la única manera de nosotros servirles al Señor. Realmente Jesús cuando vino a esta tierra, Jesús no vino ni con unos tenis Nike, ni con el pantalón último modelo, ni tampoco vino con el último carro, no, Jesús vino prácticamente en sandalias, vino en trapos, ¿sí? Vino caminando, andando, él no andaba en carro, él no andaba en caballos, no, incluso él anduvo a pie, vino siendo Dios el creador del cielo y de la tierra, pero vino siendo conformado en un hombre santo y humilde, lo más humilde. Y es increíble que el ser humano hoy conozca a Jesús y diga, yo conozco a Jesús, yo conozco a Jesús, sí, pero no, a veces no caminamos como Jesús caminó. Jesús fue la persona más humilde y la santidad tiene que ver con la humildad, porque Dios nos quiere completamente humilde. Yo creo que esa es una ese es el estrado de los pies de Dios. Ese es como la humildad, el vernos Dios humilde. Y todos los hijos de Dios, a medida que yo veo la serie que les estoy contando, todos los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, se caracterizan por eso. No les importa que los golpeen, no les importa que los maltraten, no les importa que les escupan, no les importa que los traten mal, no les importa. Estas personas siempre tienen una sonrisa en la cara. Estas personas, cuando viene alguien a maltratarlo, no se ofenden, sino que más bien observan a Dios y piden por ellos, sin atacar. No les ofende que
pasen cosas malas, vengan otras personas, no les ofende porque conocen su identidad en Dios, conocen que el que está en control es Dios y nosotros tenemos muchísimo que aprender cada día del Señor. Entonces, nosotros estamos dispuestos de verdad a seguir al Señor, sabemos, conocemos ese sacrificio que el Señor nos pide. Todos los días debemos pedirle al Señor que sea su voluntad. Todos los días arrodillarme, que sea tu voluntad, Señor, que sea la tuya y no la mía. Porque es que definitivamente cuando tú te alejas un momentico de la palabra de Dios, por ejemplo, si hoy te levantas y no escuchas el devocional, ay, no me dio pereza, no escucho el devocional. Si hoy, ay, no voy a entrar a la clase bíblica hoy porque no quiero entrar a la clase bíblica. Ay, no, la otra semana entro al devocional de Joana por la mañana. Y empiezas a alejarte así que porque tienes muchas cosas que hacer, porque así es el enemigo empieza a poner muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu corazón, tu espíritu se va despegando poco a poco del Señor. Y, y realmente nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas seguir. Por eso nosotros todo el tiempo tenemos que estar conectadas a Dios. ¿De qué manera? A través de una amiga que esté con el Señor, a través de una palabra que tú escuches como esta, a través de una enseñanza, a través de una devocional, a través de coger tu Biblia y leerte un párrafo y meditar un poco en él. Debemos estar conectadas diariamente y el Señor dice día, tarde y noche. Día, tarde y noche. Imagínate, el Señor pide día y tarde y noche porque Él sabe cómo trabaja la carne y la carne, el mundo en el que vivimos, hoy como estamos, nos aleja mucho más fácil si nosotros no estamos concentradas en el Señor. Entonces, esta batalla no la podemos ganar sola, sino en el Señor, con el Señor, para el Señor. ¿Qué somos capaces de dar? Nosotros podemos dar muchísimo al Señor, pero si quieres empezar a ver la gracia de Dios en tu vida y a mirar cómo Dios transforma tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de hablar, todas estas cosas, lo primero que tienes que empezar es estar todos los días en esa intimidad con el Señor, todos los días con Él, todos los días hablando de Él. Mira, cualquier cosa, yo a veces de repente me encuentro en mi trabajo y tú me ves hablando del Señor y a veces yo me quedo hasta mirándome a mí misma. Yo estoy hablando con alguien y empiezo, son cosas que cuando tú empiezas a divagar en el Señor, empiezan a salirte las cosas fluidas. Y es que en la palabra de Dios, y empiezo yo, y es que en la palabra de Dios dice eso, y es que el Señor dice eso, y la gente se me queda viendo rayado, pero es que ya empieza Dios a trabajar en uno, y eso es lo que quiere el Señor. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, día, tarde y noche, ya tú empiezas a hablar esa palabra como si fuera tuya, pero es que el Señor, eso sí, y lo más bonito, y lo más bonito, y lo más humilde es que tú reconoces que es el Señor, es que el Señor dice en la palabra. Es increíble, pero así sucede. Y Dios se agrada de eso. Y yo sé que se agrada de eso porque yo lo veo en esa serie y yo siento que estoy viviendo en esa serie y veo cómo Dios se agrada de esas personas. ¿Sabes qué es lo más increíble? A veces nosotros nos demoramos tanto, a mí me ha pasado, me siento a arrodillar y empiezo a hablar de Dios, a decir un poco, hablar de muchas cosas que hasta me enredo yo. Pero Dios escucha las oraciones tan sencillas, simplemente uno ir a decirle al Señor, Señor, buenos días, gracias por este hermoso día, bendito seas mi Señor, aquí te encargo mi espíritu, mi vida, pongo en tus manos a mi familia, que seas tú encaminando mi día, Señor, acompáñame, enséñame a tus ángeles que me acompañen y me guíen. Palabras así sencillitas y el Señor, dice el Señor, que las palabras sencillas, las palabras sin repeticiones, como dice, fácilmente las escucha, pero a veces creemos es que Dios nos escuche y a veces es como que, escúchame, como que repetimos lo mismo y repetimos lo mismo y repetimos lo mismo y entonces no estamos haciendo nada, porque Dios ya a la primera nos escuchó. Es más, Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón. No debemos dejar de pedir, pero sí pedir. Yo no sé, yo he aprendido a hablar con el Señor como si fuera un amigo. Yo voy en el carro y yo no tengo a nadie al lado, pero empiezo a hablar como si estuviera él sentado ahí conmigo. Señor, pero será, Señor, pero sí. Y yo creo que yo a veces me tengo que poner el audífono para que la gente no me vea como loca hablando en el carro porque yo me pongo como loca. Es increíble. Entonces, a mí mis compañeros del trabajo me dicen, tú estás loca porque tú hablas sola, pero no es que yo hable sola, sino que yo me pongo a hablar con el Señor, sino que a veces se me pasa el tiempo y empiezo con la boca y no me doy cuenta. La cuestión aquí es, queridos hermanos y hermanas en Cristo,
somos pocos, no importa, bendito sea el Señor, somos oro para el Señor, somos oro. ¿Qué tan dispuestos estamos en seguir al Señor? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a dar? Sabes, yo estaba pensando en estos días, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hijo, yo lo amo. Como no va a amar uno al hijo de uno, ¿no? Pero yo quisiera que mi hijo creciera rápido, porque yo quisiera que el Señor me mandara para todas partes, ¿sí? Yo quisiera como irme, yo es un sueño que he tenido toda mi vida. Yo, ay, Dios mío, qué bueno fuera. No sé los planes del Señor, pero a mí me encantaría ir a esos lugares remotos donde hay necesidad, donde hay pobreza, donde hay niños, donde hay muchas cosas malas y me veo por allá, me veo por allá ayudando, me veo por allá brincando, lavando, brincando, haciendo cosas. Yo me deseo eso, pero yo no deseo irme para las Bahamas, como en estos días me dice una amiga, ay, Jessica, usted tiene que ir a vacacionar porque váyase para las Bahamas. Y yo le digo, muy bueno, pero no, yo no iría para las Bahamas. Y por allá otra que me conoce que soy de Cristo me dice, no, yo sé para dónde se iría. Ella se iría para Haití. Y dice la otra, ay, no te puedo creer, yo voy para las Bahamas. Yo me voy para donde el Señor me mande. Y yo sé que el Señor me va a mandar donde hay necesidad. Y ahí yo voy a estar feliz porque le voy a estar sirviendo al Señor. Y eso es lo que yo quisiera. Yo no sé qué planes tiene el Señor conmigo, pero yo siempre le digo al Señor, Señor, tus planes están primero que los míos. Ni aquí, Señor, no sé para cuándo me tengas, pero ponme a bailar rápido porque a veces me desespero. A veces me desespero. Yo soy una de las personas que cuando hago cosas así, me gusta cuestionar y hablar, porque me gusta meditar, pero yo no sé quién esté dispuesto a hablar. Tenemos mucho tiempo, yo doy los estudios muy corticos, pero a mí me gusta hablar, me gusta que la gente hable. Por ejemplo, ahí veo ay, es que yo no veo, yo estoy ciega. Veo a la señora que tiene un turbante aquí en la cabeza, no se me esconda, que ya la vi. No veo el nombre. Me gustaría, porque es la única que está en el chat. Está también Fernanda. Me gustaría saber qué piensan. ¿Qué piensan de este tema, el sacrificio que pide Jesús? ¿Creen que cuesta? ¿Creen que se puede hacer? ¿Creen que el Señor se lo merece? Una de las cosas que yo pienso que debemos dejar, bueno, yo por ejemplo, yo aprendí eso. Una de las cosas que yo dejé de mí fue la vanidad. La vanidad es uno de los, la gente no lo ve así hoy en día, ¿me entiendes? Pero yo una persona vanidosa. Una cosa es que uno se quiera sentir bien y verse bien, ¿verdad? Eso está bien para su esposo, como muchas veces nos dice Joa, para su esposo, incluso para quizás si tú te ves en el espejo, te quieres ver bien, no pasa nada, pero debemos tener cuidado con eso, de no ser orgullosas, de no ser vanidosas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, Dios me quitó mucho fue la vanidad, ¿sí? De ser vanidosa. Yo antes tenía que salir a la calle y tenía que empatucarme 1 kilo de patuque en la cara de pintura. Yo ahora ya ni casi me pinto. Tenía que verme todos los días vestida diferente porque quería resaltar. A veces hasta combinaba las tangas con los brasieles, que eso no se me veía, pero yo combinaba todo. Así era yo de vanidosa, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo creo que nos aleja de Dios es la vanidad. Uno tiene que quererse, sí, pero no cruzar los límites, sí. El orgullo no nos deja nada, la rabia hacia lo que pasa a nuestro alrededor. Y yo por eso he dejado mucho TikTok. A veces me quiero como enchuquizar y con montar cosas allí, pero decido no hacerlo porque a veces empiezo a mirar noticias en TikTok y lo que hace es como entristecerme y darme rabia. Entonces, muchas veces dejo de mirar muchas redes sociales por esa misma razón, porque eso nos trae depresión. Otra cosa que tenemos que tener cuidado, cuidar nuestra mente. Nuestra mente debemos cuidarla, porque si tú no cuidas lo que está entrando a tu mente, entonces tú no vas a poder servirle al Señor porque te estás distrayendo con otras cosas y fácilmente el enemigo nos jala a través de nuestra mente, de lo que vemos y escuchamos, ¿sí? Debes cambiar, empezar a cambiar, a renovar tus pensamientos, tu mentalidad. Para mí, yo le doy gracias a Dios por haber llegado a esa serie a mi vida, no me la dejo
de ver y yo creo que si se acaba, se me acaba, yo me la vuelvo a ver, porque para mí es una pérdida de tiempo ver Netflix, para mí es una pérdida de tiempo ver el Satlón, mi mamá se la pasa en eso, la Casa de los Famosos, se la pasan en eso, o sea, con todo respeto, sí, está bien, al que le gusta le sabe, pero nada que ver, no hay nada que ver ahí, eso lo que te hace es alejar de Dios, porque no edifica tu vida, no te ayuda, o sea, las novelas no edifican tu vida. O sea, no para nada. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que nosotros estamos dejando entrar a nuestra mente, con todo lo que nosotros estamos dejando entrar a nuestra vida, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. El airarnos es pecado ante los ojos de Dios, entonces también nos aleja de Dios. Nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude para que nos guíe, para que nos guíe y que sea Él que nos ayude a poner ese corazón contrito y humillado a Él y a servirle. Pedirle todos los días a nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a servirte en lo que tú quieras. Es increíble, pero nosotros muchas veces somos incluso hasta ciegos porque decimos, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Y yo salgo todos los días a la calle y todos los días me encuentro una cantidad de gente con necesidad. Y entonces el Señor dice, pero tú puedes servirme. O sea, tú no tienes que ir a la conchinchina a servirme, tú puedes servirme ahí afuera en tu casa, tú puedes servirme con el vecino, tú puedes servirme en tu trabajo, tú puedes servirme porque la necesidad hoy abunda, abunda en todas partes, así que nosotros podemos servirle al Señor donde estemos parados en este momento, sin ningún problema. El problema es que seguir a Jesús tiene riesgos y son muy grandes, son cosas, son sacrificios muy grandes. Entonces, ¿estás dispuesto a que tus vecinos, a que tus familiares hablen de ti, a que te señalen? ¿Estás dispuesto a que en tu trabajo te critiquen, se burlen de ti? ¿Estás dispuesto? A mí me pasa todo el tiempo. ¿Estás dispuesto, quizás, no sé si tu pareja, tu esposo, tu esposa, que quizás no están de acuerdo contigo, te señalen o te digan, se burlen de ti? Debemos estar dispuestos ante todo esto y poner al Señor en primer lugar, porque entonces el Señor nos va a decir como en aquel versículo, no sé qué número es, pero dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. En el momento que el Señor nos vamos a presentar al Señor, el Señor nos va a decir, yo no les conozco. Se los dije, se los repetí, les mandé gente, había palabra, la palabra de Dios. O sea, hubieron tantos avisos y ustedes nunca hicieron el mínimo sacrificio para realmente decir que son seguidores míos. Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir al Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos? Yo creo que esa es unas preguntas que debemos meditar nosotros esta noche en nuestra camita, cuando cerramos los ojos y pedirle al Señor. Sí, gracias, Ruth. Sí, debemos meditar mucho en esto y pedirle al Señor que nos ayude a ser más humildes y que le pidamos que nos ayude a que seamos de verdad siervos, siervos. En aquellos tiempos a los siervos los trataban malísimo, mal, 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 los trataban como basura a los siervos, pero Dios a los siervos los ve como oro puro. Dios a los siervos los ve es como algo precioso, a los siervos, a los que le servían, a los que tenían dinero en aquellos tiempos. Le servían a personas que le servían a muchos dioses. Eran simplemente los hijos de Dios, siempre fueron siervos. Pero mira, siervos, y así nos quiere Dios siervo, porque ¿qué vino Jesús a este mundo? Dios vino a este mundo a servir. Y si Dios siendo Dios vino a servir, ¿cómo nosotros no vamos a servir? ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? A veces siento que en el trabajo me ven como loca porque solo quiero hablar de Dios. No me parece excelente, no lo deje de hacer. A mí también me ven como loca. Sí, nos ven como loca. Por eso le dije a Joana que pusiera una canción al principio que se llamaba El Loco, le canta el Señor, y exactamente es eso, nos ven como locos, nos ven como locos, exactamente. Y yo me entristezco mucho porque yo he salido aquí a predicar a las calles de Nueva York y es muy triste cómo tú sales a predicar y, perdóname la palabra, pero lo miran a uno como un pedazo de moco. O sea, y
pasan y lo miran así como si uno fuera un bicho raro. Y es que te digo una cosa, van a llegar los tiempos nosotros, hermanos y hermanas, que cuando nosotros queramos hablar sobre la verdad, sobre lo que no es correcto, como ahora, como ya está pasando ahora, pero va a llegar al extremo que cuando nosotros vamos a querer decir, mira, Jesús no permite esto y nosotros como hijos de Dios no lo permitimos y no lo permitimos, o tú vas y le dices a un familiar, porque me pasó la semana pasada. Le voy a dar un testimonio rapidito. Mi hermana me mandó un video de mis hijos y de mis sobrinos. Yo le mandé un video, ellos brincando como en un brincador de estos de verano, ellos brincando, brincando, brincando. Y entonces yo le mando ese video a mi grupo familiar y le digo a mi mamá y a mi hermana, mira, qué lindo recuerdo. Y mi hermana viene y me manda otro video al rato, y ella siendo la hermana mayor, con mis sobrinas y mi hijo, cuando yo vivía con mi mamá en el balcón de la casa de mi mamá, con mi padrastro, ellos bailando. Y el padrastro con la botella y ellos bailando así, bailando, bailando chiquitos. Ay, qué lindos recuerdos, me dice mi hermana. Ay, ¿qué me dijo? Yo me chupicé, pero me chupicé decentemente, o sea, sin grosería, sino que empecé a decirle, mira, yo le doy tantas gracias a mi señor, a mi señor hermoso que yo pude reaccionar y salir de allí, porque hoy en día mi hijo no estuviera en el gimnasio, porque a mi hijo le encanta el gimnasio, sino que mi hijo estuviera empinando la botella. Yo le dije solo eso, pero mi hermana lo tomó personal. ¿Por qué? Porque sus hijas tienen la misma edad de mis sobrinos y yo no me meto en eso, cada quien con su vida, porque tú forjas el camino de tus hijos, ¿verdad? Uno es el ejemplo y uno forja el camino de sus hijos. Tú decides qué quieres enseñarle a tus hijos. Mi hermana no es bebedora, mi hermana no es nada de eso, pero ella se adapta a la moda. Y como ella quizás en mis tiempos me vio a mí bebiendo, a mis hermanitas bebiendo, ella nunca fue bebedora, pero ella dice, ah, pero tú lo hiciste. Y ella lo hizo. Y ella fue joven. Entonces ella dice que sus hijas tienen 17 años y pues que se van a reunión de los amiguitos a la casa del amiguito y entonces ellas se quedan allá y después yo las recojo a las 4 de la mañana. Entonces yo con eso no estoy. Tienen 17 años y yo con eso no estoy. Una vez ella se fue conmigo a comer, ella vino de vacaciones porque ella no iba acá con sus hijas. Y recuerdo que mi hijo, como cosa de Dios, estaba con el papá. Y yo veo que ella, las tenían 16 años las hijas, y viene y le dice a las hijas, ¿qué quieren tomar, niñas? ¿Quieren que les pida sangría? Yo me le quedé mirando así, y yo por dentro no podía creerlo. Yo decía, no puede ser, no puede ser, señor, no puede ser. O sea, yo fui alcohólica desde lo que tenía, desde que tenía 12 años. Así que yo bebía porque yo veía a mi papá beber. Y soy testiga y ejemplo de eso. Bebía a mi papá y mi papá se murió borracho, mi papá se cayó borracho, se mató a los 44 años y viví toda mi vida borracha y mi hermanita menor vivió toda mi vida borracha. Entonces, ella siendo mi hermana mayor y mirando todo lo que pasó en nuestra vida y ella diciéndole a la hija, sírvete ahí no puede ser. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque nuestra descendencia será o nuestra bendición o nuestra maldición, ¿sí? Y Jesús, a medida que nos vea a nosotros caminar con Él en sacrificio, caminar con Él en pleno amor, Él bendice a nuestros hijos, bendice a nuestras familias, bendice a nuestras generaciones, como lo ha hecho en toda su palabra. Si usted va a la palabra de Dios y empieza a meditar con ella, y usted va a entender que todos los hijos de Dios que desearon agradarle a Él y seguirle a Él, Dios se iba uno y bendecía al otro. Era como una cadena. Se iba uno y bendecía al otro. Y terminaba este y bendecía al otro. Terminaba este. Se vuelve cadena las bendiciones de Dios. No acaban y continúan y continúan. Cuando uno empieza, cuando uno se empieza y encaminas al tuyo derecho, definitivamente eso se triplica y se multiplica. Quiero preguntarles si alguien tiene algo que decir. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Yo soy nueva en esto, a veces me enredo, pero pues gracias a Dios estoy tratando. Y le doy gracias a Joa por la oportunidad. Mi Jessy, no, gracias por tu enseñanza, hermoso. Gloria a Dios por tu vida, definitivamente. Ahorita estaban hablando de, de que la gente nos tilda de locos. El Señor me traía a memoria esta palabra que está en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 y nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, esto es muy importante que todos sepamos que es normal. Esta semana, ayer creo que tuve la oportunidad
hablar con una chica por teléfono que está muy desesperada y ella me decía que ella se quería ir a vivir a Ecuador, y ella vive acá en Estados Unidos y tiene a su esposo acá y a su hija acá, pero que se quería ir a Ecuador donde estaba su madre y sus hermanos, porque desde que ella está alimentándose de Dios y conociendo a Cristo y escuchando los devocionales y leyendo la palabra y orando, pues su esposo y su hija la tildan de loca. Entonces ella decía que ella se quería ir donde su familia. Yo le decía, primero, no es el lugar, irse donde sus padres, y segundo, donde quiera que ella vaya, la van a tildar de loca. No solamente su esposo y su hija, porque es lo que nos pasa a todos. Todos pasamos por ese proceso. Yo le decía a ella, yo pasé por ese proceso donde también me decían que era una loca, pero esto es bíblico, ¿ya? Esto es totalmente bíblico, y la palabra lo dice en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. La palabra de la cruz es locura para las personas que se pierden, pero realmente a nosotros los que nos salvamos, esto es poder de Dios. Entonces, no te preocupes si en tu trabajo alguien escribe aquí también lo mismo. Yo en mi trabajo me dicen loca porque simplemente quiero, así nos pasa. ¿De qué te estás alimentando? Cuando nos estamos alimentando tanto de Dios, pues de nosotros solamente sale palabra de Dios. Con mi esposo me pasó. La otra vez él me pidió el favor de que dé una charla a la empresa que nosotros tenemos, y yo le dije, ¿y yo qué voy a hablar a la empresa si yo todo lo que hablo es de Dios? Yo no soy capaz de hablar sin mencionar a Dios, porque ya es como parte de mi vida. Dios es sobre todas las cosas, y precisamente como siempre me estoy alimentando de Dios, pues no tengo más que Dios. Y al igual que Jesse, también no me gusta escuchar malas noticias, así sean cristianas, que los últimos tiempos, que preparemos, que comida, que no me gusta. O sea, mi esposo le gusta actualizarse mucho, Dios lo trabaja muchísimo en ese ministerio, gloria a Dios por eso, en los últimos tiempos, pero yo prefiero que él escuche con sus audífonos, porque todo esto te contamina tu mente, tus pensamientos, y debemos pensar siempre en todo lo bueno. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, sí, pero siempre pensando lo mejor. Entonces, es eso, esto es seguir a Cristo. Realmente, en lo que tú decías, la parte donde dice dejan que los muertos, muy bien explicado, no se refiere a que Jesús no quiera que nosotros compartamos con nuestra familia, sino que cuando Él nos hace el llamado, hay mucha gente que lo pospone. Hay mucha gente, este hombre le decía, déjame primero, voy y entierro a mis padres, a mi padre. Su padre todavía no había muerto, o sea que eso implicaba, voy primero y comparto con mi papá todo este tiempo, y ya cuando mi papá fallezca, pues ahí sí me dedico a ti. Entonces es eso, bueno, te dedicas a tu llamado que tú tienes en este momento, o no pospongamos el llamado espiritual que Dios nos hace. Prácticamente eso es lo que Jesús nos quiere decir. Y gracias, mi Jessy, por tu apoyo siempre, agradecida con Dios por tu vida y por lo que está haciendo en ti. Amén. Eso era lo que quería decir. Gracias, mi Joan. Ruth, no se te oye, te quitaste el micrófono, pero... Ah, ya te oye.